Ya está la grabación. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a presentarte de nuevo, antes que nada. Ya. Buenas tardes a todos, los interesados en este taller que lleva como título Quantum Machine Learning, el cual está dado por un gran experto del área, Álvaro Balón, por parte de la empresa Xanadu, pero me gustaría platicar un poquito sobre su perfil de Álvaro. Él es doctor en física de la Universidad de Waterloo, en Canadá. Sus intereses incluyen los fundamentos y filosofía de la mecánica cuántica, así como la aplicación tecnológicas de la computación cuántica en el corto y mediano plazo. Su trabajo como educador cuántico en Xanadu consiste en comunicar el trabajo de los investigadores de manera accesible al público en general. Entonces, eso es lo que nosotros queremos en este taller. Ujú. Entonces, se adecua mucho en este evento. Entonces, Álvaro, te dejo la palabra a ti y adelante. Muchas gracias, Alberto. Eh, sí, en este caso voy a hablar de Quantum Machine Learning. Le puse el título en inglés porque es como más van a encontrar información sobre esto. En español es aprendizaje automático cuántico. Y en particular vamos a ver algunos ejemplos usando PennyLane, que es el software que ha creado Xanadu para, en particular, Quantum Machine Learning, pero que en este momento ya estamos extendiéndonos incluso a hacer cosas con información cuántica. Si alguien levantó la mano, ¿todo bien? Ok. Eh, Pueden ver. Entonces, el contenido de esta charla va a ser básicamente Quantum Deep Learning, en el que vamos a ver algunos de los básicos, cómo se relaciona el aprendizaje automático cuántico con lo que llamamos el Deep Learning clásico. Lo vamos a ver la diferenciación automática, que viene a ser una de las ventajas, eh, básicamente, de cómo hacer, perdón, voy a tratar de no distraerme con el chat. Una de las ventajas de los circuitos cuánticos es que pueden ser diferenciados fácilmente y vamos a ver que eso puede traer ciertas ventajas con respecto a la implementación pronta de algoritmos de Quantum Machine Learning en dispositivos cuánticos en el corto y mediano plazo. Em, Vamos a ver un poco algunos ejemplos de algoritmos variacionales que han tenido bastante tracción en los últimos tiempos y que de hecho algunos ya son bastante usados en disciplinas como química cuántica o combinatoria. Y vamos a discutir un poco de qué es lo que depara el futuro. O sea, si ustedes hicieran una apuesta para ver qué es, si Quantum Machine Learning va a ser el futuro inmediato en la computación cuántica, si esa sería su apuesta de que sería la primera aplicación en el corto plazo. Eh, Vamos a ver, yo les diré mi opinión ahí. Creo que es una opinión que comparto con muchos especialistas, pero vamos a ver ustedes qué piensan y de todas maneras tengan en cuenta que todo esto es que el Quantum Machine Learning es una rama que todavía está en bastante desarrollo. Es nueva, es bastante nueva y todavía no sabemos todo. Entonces, algunas cosas van a ver ustedes aquí que van a parecer muy buenas, pero otras que les va a parecer un poco decepcionantes en algunos casos. Y es simplemente porque aún no sabemos muy bien qué hacer. Eh, pero para eso hacemos investigación. Entonces, vamos moviéndonos a lo que es el Quantum Deep Learning, que es simplemente hacer modelos usando circuitos cuánticos. Entonces, lo que vamos a tener, vamos a un poco a repasar cómo es la filosofía del aprendizaje automático o Machine Learning. En Machine Learning, lo que nosotros básicamente tenemos, vamos a centrarnos en lo que se llama el aprendizaje automático supervisado, que significa que tenemos alguna idea de cuál es de a qué modelo queremos llevar. Entonces, tenemos ciertos datos de entrenamiento que van a ser llamados los datos X. Hemos cogido data, digamos, puede ser que hemos cogido la edad de personas en una cierta población y queremos ver cuál es el número de horas que miran en YouTube a la semana. Entonces, esta X es la edad de las personas y la f de X va a ser el número de horas que ellos miran de YouTube a la semana. Es una función
de la edad. Es algo que más o menos esperaríamos. Pero vamos a tener aparte parámetros, ¿ok? Parámetros que denotamos por esta función teta y por esta variable teta. Y esta teta lo que hace es darnos no una función, sino una familia de funciones. Nosotros no sabemos cuál es esta función f. Queremos hacer que esta f sea lo más cercana, que modele los datos que hemos recogido, pero no sabemos cuál es esa función. Entonces vamos a escoger una familia de funciones y esa familia de funciones va a ser parametrizada por este ángulo teta. O sea, para cada teta que yo pongo aquí es como si yo tuviera una función diferente. Y la idea es básicamente cómo modelar, cómo hacer, por ejemplo, regresión lineal es lo más fácil que se viene acá a la mente, en el que este teta, por ejemplo, podría ser la pendiente y el desplazamiento de la recta. La diferencia entre Machine Learning y hacer simplemente estadística es cómo encontramos esta función, porque esta función lo que haces tú es, en vez de coger todos los datos, lo que hacemos es recoger cierta cantidad de datos. De esos datos que hemos recogido, separamos una cierta cantidad y vemos y sacamos esta función con la regresión lineal normal. Pero luego vemos con el resto de los datos si lo que hemos sacado es correcto, si tiene poder predictivo. Entonces, esa función en general va a ser más complicada que una simple función lineal. Va a ser una composición de muchas funciones y ustedes van a ver, a veces van a ver esos árboles que representan redes neuronales, que lo que básicamente significan es composiciones de funciones, que al final te van a dar una función que puede ser un poco complicada. Y vamos a ver si esa función se ajusta a los datos que dejamos separados. Eh, en, entonces, si es así, si se ajustan, entonces decimos que nuestro modelo tiene un cierto poder predictivo. Básicamente, en Machine Learning no nos interesa tanto asumir cierta distribución sobre los datos como hacen en estadística, no simplemente nos interesa que F sirva de algo, ¿ok? Que estemos modelando los datos correctamente. Entonces, esta es la idea, simplemente de la X, variar los parámetros para ver cuál es la mejor F que se ajuste a los datos que hemos recogido, en este caso las horas de YouTube semanales que ven esta gente. Entonces, ¿cómo encontramos ese parámetro? La manera de hacer esto es, intentas con un cierto parámetro, escoges uno al azar y lo metes y ves qué función te sale en función de ese parámetro. Y luego tienes una medida para ver qué tan bien te acerca esta función a los datos que has recogido, como podría ser mínimos cuadrados, por ejemplo. Si está lo suficientemente cerca, bien, pero si no, varías este parámetro. Y como ves, si varías este parámetro, hallas el gradiente de la función o la derivada de la función con respecto a teta. Y lo que queremos es que básicamente esa función que nos dice, como la de mínimos cuadrados, que nos dice qué tan cerca está la función a los datos que hemos recogido, sea lo mínimo posible. Es lo que llamamos la función de coste o la función de pérdida. Entonces variamos este parámetro y seguimos intentando, básicamente seguimos intentando con varios parámetros, usando ciertas reglas, para ver cuál es la mejor función que se aproxima a nuestros datos. Entonces, básicamente, el proceso que tenemos es el siguiente. Construir una red neuronal con parámetros a entrenar. Los parámetros a entrenar son estos parámetros teta. Y esta función puede ser una función un poco complicada, que es una composición de varias funciones. Entonces, lo que nosotros que tenemos que decidir acá, este paso 1, es básicamente decidir un modelo que nosotros creemos que nos va a dar la función correcta que se ajusta a nuestros datos. Sí, Disculpa, Álvaro, tenemos una pregunta. Dicen, entonces los parámetros teta serían ujú, en sí los pesos. sí, sí. Algunos le llaman los pesos. Me van a disculpar con algunas palabras que yo aprendí, lamentablemente todo lo de cuántica lo aprendí en inglés. Y nunca aprendí los términos en español y lo mismo con Machine Learning. Por eso van a ver algunas cosas acá en Spanglish. Sí, en inglés también le llaman los weights y son los pesos, básicamente. Ujú. Gracias.
Déjeme regresar. Ok. Entonces, lo segundo es que definimos una función de pérdida. En este caso, por ejemplo, estamos definiendo esta de mínimos cuadrados, que vemos la data que hemos tomado, X, la edad de las personas y el número de horas de YouTube, y vemos que tratamos de que esta función C, que es la suma de todas estas, sea lo mínimo posible. Lo tercero es usar un método que se llama el método del descenso de gradiente. Esa traducción sí la busqué. Que lo que dice es que lo que me dice es cómo ir cambiando este parámetro teta o los pesos teta de manera que yo halle un mínimo para esta función de costo. La función de costo me dice qué tan mal está la función que he elegido y yo quiero que esté lo menos mal posible. Álvaro, Otra. tenemos... Uh-huh. Hola, aquí alguien levantó la mano. ahí en tu primera ecuación, sigma es sigma en función de WX más B o es sigma por WX más B. Es sigma de WX más B. Este sigma lo que se llama es una función de activación. No nos centremos mucho en eso. Pero ahí, Sigma. entonces, ¿cómo entra teta? O sea, es lo que no veo, el Sí, gradiente de teta es C. acá los tetas son W y B. Ok, Este teta en realidad puede ser no solo uno, sino pueden ser varios parámetros. sí, ok. Puede ser una familia de parámetros. Entonces, Vale. y X también puede ser multidimensional. Entonces, normalmente lo separan así en W y B porque lo que quieren es una regresión lineal. Lineal, sí. Este W vendría a ser un vector. La notación acá no es muy amigable. Vendría a ser un vector, producto punto con los datos que también son un vector X, ¿verdad? Y un vector B, ¿verdad? Y todos esos los agrupamos juntos con parámetro teta. Entonces, teta pueden ser varios parámetros y por eso acá es que simplemente sale que decimos también que es un gradiente, ¿no? Porque esta función no es solo unidimensional, sino es de varias dimensiones en teta. Vale, gracias. Uh-huh. Entonces, ok, usamos esta regla que nos dice, que nos va a decir, ok, si este gradiente de C con respecto a teta es 0, si esto llega a 0, lo que nos va a decir es que en el paso t más 1, teta t más 1 va a ser teta igual a teta t. Entonces, hago varios pasos de estos, de teta t más 1 igual teta t menos esto, y lo que va a pasar es que al final cuando teta se quede igual, lo que va a suceder es que he encontrado el teta correcto. Ajá. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es un proceso de optimización de C con respecto a teta para encontrar cuál es la mejor función que se aproxima a mis datos. Y una vez que tengo esta función, puedo usarla para clasificar, extrapolar, lo que querramos, ¿no? Entonces, sí, regresión lineal es uno de estos ejemplos, pero hay, como les digo, funciones mucho más complicadas que podemos utilizar, que es lo que se usa en Deep Learning. Entonces, ¿dónde entra la cuántica aquí? Queremos nosotros aprendizaje automático cuántico. ¿Y dónde entra la cuántica? La cuántica entra en que el modelo que vamos a utilizar, esta función que depende de teta y de los datos, va a ser un circuito cuántico. Entonces yo podría tener acá mi estado inicial con mis cables y tener ciertas compuertas cuánticas que acá les he puesto valor, pero que esto podría, por ejemplo, ser diferentes parámetros teta. Y al final, medir medir un valor real, como podría ser, por ejemplo, un valor esperado. Entonces, todo esto es un unitario que depende de teta y puedo tener un observable B al final del circuito. Y si hago esta operación, lo que me resulta es en el valor esperado del B, del observable B, que voy a medir al final del circuito. Entonces, esto es una función de teta. Estamos olvidando de los X por el momento, luego les voy a decir dónde entra la data. Pero, Álvaro, sí. unas dos preguntas. Bueno, alguien pregunta si tienes alguna bibliografía sobre Deep Learning clásico, que se la puedas proveer. Yo creo que al final de la presentación sería bueno. Y para regresión logística, ¿cómo sería? Que como usted habló sobre regresión lineal, ¿cómo sería en logística?
Esa fue la pregunta. Bueno, regresión logística lo que cambia es, aquí arriba sería esta función de activación, es este signo. O sea, este signo podría ser nada, de doble X podría ser la identidad o doble X más B, o podrías ponerle una función logística aquí. O sea, al final esta función puede ser lo que quieras. No tiene que ser regresión lineal. No tiene que ser lineal. Gracias. Ok. Claro que para cuántica te va a ser un poco más complicado. ¿Hay otra pregunta? ¿Cómo se lee la expresión de abajo? La de brackets B. Sí, esto no estaba muy seguro de qué nivel de cuántica tiene la gente acá, entonces usé notación cuántica sin pensar mucho. Pero básicamente lo que se lee esto es valor esperado de B, valor esperado del observable B, o sea, lo que voy a medir al final de mi circuito cuántico, es básicamente U de teta, que es una matriz, por el observable B, que es una matriz, por U de teta conjugada transpuesta, que es una matriz. ¿Ok? Y los estados cuánticos son vectores. Entonces, estos son matrices aplicadas a un vector, a otro vector, a otro vector. Es así como se lee todo esto. Y luego haces producto interno por el mismo vector, pero conjugado y transpuesto. Y eso lo que te da es el valor esperado de un cierto observable, de una cierta cantidad que mido. Puede ser varias cosas, puede ser energía, puede ser spin, puede ser depende de cómo construyes tu circuito. ¿Ok? Pero sí, básicamente lo que esto está haciendo es agarras un estado cuántico al principio, lo haces evolucionar con U, mides algo al final, y esta expresión, que básicamente resulta de aplicar la matriz B y a ambos lados el estado evolucionado después de U teta, eso te da el valor esperado. Que es esta parte izquierda de acá. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es cómo escribir uno de estos modelos cuánticos usando Penny Lane. Entonces, la manera de hacerlo ya me desconectó, pero de todas maneras quiero mostrarles cómo se hace. Probablemente sea mejor que les muestre desde el principio. Entonces, les voy a compartir esta pestaña. Y esto es lo que se llama Xanadu Cloud. Eso pueden buscar en Google Xanadu Cloud y ustedes pueden crear una cuenta aquí. En Xanadu Cloud tenemos varias cosas. Puedes ejecutar circuitos en hardware, en verdadero hardware cuántico, o puedes hacer simulaciones usando nuestro lenguaje PennyLane, por ejemplo, y puedes aprender más sobre computación cuántica usando nuestro codebook. Ahora nosotros nos vamos a meter a Notebooks. Y en Notebooks, esto a veces demora un poco en cargar, nos lleva a un notebook tipo un Jupyter Notebook. ¿Okay? Entonces, la librería que usamos en Xanadu y en muchas otras compañías también se usa, y están usándolo cada vez más en universidades, es PennyLane. Y lo que queremos nosotros es, bueno, llamarla. Entonces importamos PennyLane como QML. Y de PennyLane también importamos NumPy como NP. Estos son dos pasos que siempre se usan porque siempre son librerías que vamos a utilizar. Y lo que quiero mostrarles es cómo se escribe un circuito en PennyLane. En PennyLane vamos a escribir este circuito en particular, que voy a amplificar esto un poco, que van a ser 3 compuertas de rotación X en cada uno de los cables y 3 compuertas de CNOT compartidas entre 2 de los cables. Estas son compuertas cuánticas, que básicamente vienen a ser operaciones que estamos haciendo Álvaro, sobre... Sí, pregunta, ¿estás compartiendo el notebook? Es que son te vemos la página de Xanadu Cloud. solamente ahora se ve.
Ahora sí, gracias. Ahora sí se ve. Ya, perdón. Tuve un lapsus. No apreté el botón correcto. Ok. Pero bueno, acá estamos dentro de lo que es Xanadu Cloud. Y déjenme un poco minimizarlo para que vean cómo se ve un poco. Que simplemente en un lugar donde ustedes pueden poner sus notebooks de programación y programar en PennyLane sin necesidad de haberlo instalado en su computadora. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Primero importamos las librerías. PennyLane siempre le llamamos QML por Quantum Machine Learning, porque esa es la especialidad de PennyLane. Y de PennyLane importamos NumPy como NP. Y este es el circuito que nosotros queremos simular, que van a ser 3 rotaciones, cada una en un cable, y va a ser 3 compuertas CNOT. Entonces, ¿cómo empezamos? En PennyLane lo primero que hay que hacer es definir cuántos cables vamos a tener y qué tipo de aparato vamos a utilizar, de dispositivo cuántico vamos a utilizar. Entonces nosotros vamos a trabajar definimos un device que siempre le llamamos def por device o dispositivo. Y usamos el comando QML device. El que siempre utilizamos se llama default qubit, que simplemente vamos a utilizar estados de qubits. Uno puede utilizar qubits también, puede utilizar estados mixtos. Hay varios tipos de devices que puedes utilizar, pero este es el que más se utiliza. Y acá, en este de aquí, tenemos 3 alambres. Entonces vamos a poner wires equal 3. 3 alambres, y eso lo definimos. Luego queremos definir este circuito. Entonces acá yo lo tengo definido, pero lo voy a borrar para ir paso a paso con ustedes. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir una función. Estos circuitos van a ser funciones, van a tomar estados cuánticos y nos van a regresar algo. Ese algo que nos pueden regresar puede ser otro estado cuántico, o puede ser el valor esperado de algo, de algún observable. Entonces, podemos hacer, tenemos que construir este circuito. ¿Y cómo hacemos? Para ir con el dibujo, le voy a llamar acá las variables alfa, beta y gamma. Simplemente pongo este encabezado diciendo esta función es una función cuántica que va a utilizar este dispositivo cuántico que use qubits y tiene 3 cables. Y a esa función la voy a llamar quantum model y va a depender en 3 parámetros, alfa, beta y gamma, que son los parámetros de estas 3 compuertas de rotación. Entonces, ¿cómo llamo a cada una de estas compuertas? Simplemente con QML Rx, ese es el parámetro, ese es como llamamos a las compuertas de rotación. Y pongo alfa porque es el primer parámetro que depende de esta primera compuerta de rotación. Y esa compuerta alfa actúa en el primer alambre. Y los alambres están numerados como 0, 1 y 2. El primero es 0, el segundo es 1 y el tercero es 2. Entonces, como esta compuerta está en el primero, este es en wires igual a 0. Y hay otras 3. Entonces, hay una manera más elegante de hacer esto, pero simplemente copiémoslo. Beta y gamma. Lo que me falta es poner en qué alambres actúan. Actúan en el alambre 1 y 2. Entonces ya tenemos estas 3 compuertas. Lo siguiente es implementar estas compuertas que se llaman compuertas CNOT. Estas compuertas CNOT actúan en 2 alambres a la vez, como decir un AND o un OR. Entonces, vamos a QML CNOT. Y estas compuertas CNOT no dependen en ningún parámetro, pero sí tenemos que especificar en los alambres en los cuales ellas actúan. Entonces, el donde está la bolita negra es el alambre de control, y donde está la bolita blanca es el alambre en donde actúa en verdad esta compuerta. Entonces, básicamente lo que va a suceder es que si este es un estado 0, no pasa nada en este alambre, pero si este primer alambre es un estado 1, en el segundo alambre va a haber un cambio en el qubit de este segundo estado. Entonces, la manera de especificar es wires 0, 1.
Para la segunda CNOT será wires 02, 12. Y para el tercero, perdón, será wires. Y primero se pone el de control, entonces es 2 y 0. 2 y 0. Ok. Al final, este modelo cuántico o este circuito cuántico tiene que regresar algo. En este caso, lo que yo le estoy pidiendo es, vamos a medir el spin en la dirección vertical. Digamos si esto fueran electrones, por ejemplo. Le estoy pidiendo que mide el spin en la dirección vertical. Esto se conoce como el Pauli Z o el Pauli Z. Y que me dé básicamente el producto de los tres. De los tres spins, que me dé 1 si lo medí hacia arriba, menos 1 si lo medí hacia abajo. Y que me retorne el producto, el valor esperado del producto de esos tres spins que voy a medir. Eso se hace con el QML XVAL y le estoy pidiendo básicamente ese producto aquí adentro. Entonces vamos a ver si algo no salió mal, porque siempre que programo en vivo nada funciona. Pero sí funcionó. Pues si acá le cambio valores, vamos a ver que estos valores van a ser distintos. Lo que me regresa a mi modelo va a ser distinto. Entonces, esta es una manera de hacer una función, pero que no es una función normal que corre en un dispositivo clásico, es una función que corre en un dispositivo cuántico, pero las podemos simular en nuestra computadora clásica. Sí. Una pregunta, Álvaro. Dice que ¿cómo se accede a ese notebook? ¿Es al registrarse en la plataforma? ¿Cómo? ¿Cómo se accede a ese notebook? Al que estoy haciendo yo. Sí. No sé si puedo darles acceso. A ver. Lo tienen, ya están están inscritos en Xanadu Cloud, tienen que primero inscribirse en Xanadu Cloud. Vamos a ver que la dirección es esta. Lo voy a mandar por correo. Okay. Xanadu Cloud. A ver. Eso sí no sé cómo compartirlo. O si quieres después de la sesión. Creo que mejor de la sesión después mejor lo comparto, porque sí, no me dieron una sesión para compartir con bastantes personas un solo notebook en mi cuenta. Ok, sí, no te preocupes. Y la otra pregunta es, ¿cómo sería el método para hacer una máquina real, cuántica, supongo? Una máquina real, no entiendo muy bien la pregunta. Si yo quiero hacer un computador cuántico real o Sí, yo creo que acceder a una computadora real. También lo pueden hacer desde Xanadu Cloud. Xanadu Cloud se ve así. Y acá tenemos tres pestañas, ¿verdad? Y puedes ir a hardware y ahí puedes acceder a nuestro ¿Dispositivos? nuestro computador cuántico que se llama Borealis. Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Eso lo pueden acceder acá, pero Borealis solo está abierto en verdad a ciertas horas. Y bueno, sí, los invito a que intenten hacer sus circuitos en un computador real. Ahora, este ordenador cuántico es un poco distinto porque no es, no es como el que estoy poniendo en el notebook, que trabaja con qubits, sino que este trabaja con lo que se llama modos cuánticos o qmodes, que son como qubits de variable continua. Entonces es un poco distinto y hay que saber un poco más para saber qué está pasando ahí. Ahora, otras opciones son otros dispositivos cuánticos que pueden acceder en IBM, que puede ser en AWS, pero les va a costar.
les va a costar dinero acceder a computadores cuánticos reales. Ok, regresemos aquí. Ok, entonces ya hemos aprendido a escribir un modelo cuántico usando PennyLane. Y vamos de nuevo repasando cuáles son los pasos. Entonces ya hicimos el primer paso. Hemos usado para construir esta función que depende de ciertos parámetros, que en nuestro caso eran alfa, beta y gamma. Hemos usado un circuito cuántico para construir esta función. ¿Ok? Tenemos una función que nos bota cierto valor real. Lo siguiente que queremos hacer es definir una función de pérdida y calcular el gradiente. ¿Ok? Entonces, este gradiente es lo que no es tan sencillo de calcular normalmente, pero vamos a ver cómo se puede hacer eso específicamente para circuitos cuánticos. Y eso se puede hacer de la siguiente manera. Normalmente lo que uno hace para calcular un gradiente, si tú tienes una computadora, si tienes un ordenador normal, lo que usas es el método de diferencias finitas, que es básicamente utilizar la definición de derivada que te enseñan en cálculo 1. Entonces, simplemente usando esta expresión, con una pequeña diferencia delta teta, puedes calcular cuál es esa derivada. Pero esto tiene un problema para los ordenadores cuánticos, que es que esas compuertas que nosotros teníamos que dependían de alfa, beta y gamma, si yo cambio un poco el ángulo, voy a introducir mucho ruido. O sea, no tengo tanta precisión para yo cambiar el ángulo para que mi resultado sea visiblemente diferente. Tengo mucha incertidumbre en ese ángulo. Entonces, hacer un pequeño cambio en ese ángulo probablemente no haga nada. O no haga nada apreciable, no me dé un cálculo lo suficientemente exacto. Entonces, eso es un problema. Entonces, ¿cómo podría yo hacer este paso de calcular el gradiente en ordenadores cuánticos? Sí, este es el problema, que es mucho ruido. El ruido es lo peor para los ordenadores cuánticos. Pero hay una solución, y la solución es, veamos qué pasa si tenemos una función como el seno de teta. El seno de teta, si tú haces este cálculo, la derivada puede calcularse al igual que con diferencias finitas, pero usando este delta teta finito, no infinitesimalmente pequeño, sino una cantidad finita, pi medios. Y yo te cago una cantidad finita menos pi medios entre 2. Y esto parece, bueno, me vas a decir, esto es una coincidencia y solo funciona para funciones específicas. Y si me dices eso, yo digo, sí, estás en lo correcto. Esto solo funciona para el seno y probablemente el coseno o algo de ese estilo. Pero también funciona para circuitos cuánticos. Los circuitos cuánticos que solo dependen en rotaciones en teta, yo puedo hacer el desplazamiento paramétrico, esta regla de desplazamiento paramétrico que básicamente me dice que yo puedo calcular las derivadas no introduciendo una cantidad s infinitesimalmente pequeña, sino una cantidad finita s, y una cantidad finita s con tal de que lo divida entre 2 veces el seno de s. Y puedo calcular las derivadas de estas funciones cuánticas que solo dependen de rotaciones con esta regla. Entonces no tengo que hacer ese desplazamiento infinitesimal, sino que puedo hacer un desplazamiento finito, de tal manera que el error que se introduzca en este cálculo ya no nos haga tanto problema. Vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona aquí. Por ejemplo, esta sería cómo se calcula. Mi función, recuerden que se llama Quantum Model y que depende de 3 parámetros. ¿Cómo yo calcularía una derivada acá? Lo que haría es, si tengo, por ejemplo, para alfa 0.3, beta 0.4 y gamma 0.1, lo que haría es usar Quantum Model con esos valores y un desplazamiento muy pequeño, menos Quantum Model sin el desplazamiento,
entre 0.001. Y lo que me daría eso, ese valor, menos 0.3898. Ok, pero como les decía, introducir estas cantidades pequeñas para lo imprecisas que son todavía los ordenadores cuánticos con estos valores tan pequeños, no es algo muy bueno. Entonces necesito, en vez de eso, usamos esta regla del desplazamiento paramétrico. Voy a poner S igual a pi medios. Si usamos S igual a pi medios, en vez del 0.001, hago la regla del desplazamiento paramétrico, como estaba escrita, y van a ver que me da lo mismo que me dio antes. Entonces no necesito esos infinitesimales para calcular los gradientes de circuitos cuánticos. Y es una ventaja y por eso es que la gente tiene mucha esperanza en que estos circuitos cuánticos pueden utilizarse para problemas como de optimización o de machine learning, porque estos gradientes es algo que pueden calcularse sin incurrir mucho en error, que es lo que fastidia bastante para realizar ciertos algoritmos cuánticos los más tradicionales, como búsqueda de Grover o factorización de Shor. El ruido es una de las cosas que más molesta, aparte del número de qubits que, bueno, es otra historia. Entonces, ya vimos que sí funciona. Hablarles un poco de ciertos algoritmos que ya se usan de este tipo, que son los algoritmos variacionales, y ver más a fondo, pero ya no hay mucho tiempo y he visto que ya ustedes van a tener otros talleres en donde van a ver estos algoritmos. Por ejemplo, así, los ingredientes de un algoritmo variacional, que son un conjunto de varios algoritmos, es básicamente, primero, básicamente son los pasos que ya hemos dicho, tener un ansatz, que es básicamente un conjunto de modelos, tener estas funciones que dependen de los datos de entrada, que dependen de los parámetros o los pesos teta, y que van a ser funciones de los datos de entrada. ¿Ok? Y que esta función se va a modelar como un circuito cuántico. Luego, definir una función de pérdida, básicamente ver qué tan mal está mi función con respecto a los datos que tomé. Y finalmente, entrenar los parámetros usando el descenso de gradiente hasta lograr minimizar la función de pérdida. Es muy similar a lo que se hace en el aprendizaje automático o el machine learning normal, excepto que nuestra función se hace con un circuito cuántico en vez de hacerse con una función de las clásicas que conocíamos. Y uno de estos algoritmos es VQE o Variational Quantum Eigensolver, que básicamente lo que hace es encontrar cuál es la mínima energía de los electrones en moléculas. Y esto es muy importante en una disciplina llamada química cuántica, que lo que hace es tratar de predecir reacciones y propiedades entre diferentes moléculas. Encontrar este estado de menor energía básicamente te permite hacer un montón de cálculos que predicen propiedades, predicen reacciones, predicen un montón de cosas. Entonces, es un algoritmo que ya se está utilizando, incluso Xanadu lo está utilizando para modelar las reacciones que ocurren dentro de baterías y de esa manera optimizar cuáles son las mejores materiales que uno podría utilizar para construir baterías más eficientes. Xanadu no es el único que está haciendo este tipo de investigación, sin embargo, hay muchas empresas en computación cuántica que están haciendo este tipo de investigación porque es una aplicación que ya podría usarse en el corto plazo. Entonces, este algoritmo, ¿cómo funciona? Es, como ya les dije que funcionan todos estos algoritmos. Agarras, tienes un primer estado y entras a ciertas compuertas cuánticas. Estas ciertas compuertas cuánticas te dan una cierta función cuántica, ¿verdad? Lo que esto significa es que tengo ciertos electrones
en los primeros dos estados de la molécula, en el estado más bajo de la molécula, el estado energético más bajo, y ningún electrón en el estado energético un poco más alto de esta molécula. Esta podría ser, por ejemplo, una molécula H2, que es una molécula súper fácil de modelar. Y lo que uno puede hacer es decir, bueno, esta debería ser el de nivel más bajo, pero lo que sucede es que en las aproximaciones que hacemos para calcular la energía en las moléculas, eso no es realmente lo que sucede. Entonces, lo que podemos hacer con esto es crear una superposición entre los estados electrónicos en la energía más baja y los estados electrónicos en este nivel más alto. Y aunque parezca no intuitivo, y la razón por la que no es intuitivo es porque es una aproximación, lo que habíamos hecho en primer lugar, es calcular esta función de pérdida, que es básicamente calcular la energía. Este H quiere decir energía. Calcular la energía de ese nuevo estado que hemos obtenido y ver qué teta de acá nos da la menor energía posible para esta expresión. Y eso nos permite hallar el estado de base. Esto es algo que van a aprender en otra charla, así que no les voy a dar un ejemplo aquí. Lo que sí quería comentarles es que no les mostré en ningún momento cuando hice la función del modelo cuántico, cómo alimentamos datos clásicos al modelo. O sea, lo que habíamos hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí, era que construimos un modelo cuántico con parámetros alfa, beta y gamma. Pero estos eran los parámetros, estos parámetros eran simplemente los teta, los pesos. Pero en ningún momento había datos que yo le metí a este modelo cuántico, datos X, datos estilo la edad de la gente que está mirando YouTube. Entonces, lo que podemos hacer es modificar un poco el modelo para que acepte parámetros X. Entonces, una de las maneras en las que uno podría meter datos X al modelo es con compuertas de rotación adicionales. Acá, por ejemplo, metí este angle embedding, que lo que hace es simplemente un conjunto de puertas RX que dependen de este dato X. Entonces, una de las opciones para alimentar estos datos para que esta función sea una función de X y de los parámetros θ es agregar algo que dependa de X adentro del circuito. Y puedes definir algo de este estilo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Ploteemos a ver qué pasa para diferentes valores de X y ciertos parámetros θ, que es lo que yo obtengo al plotear. Vamos a hacer solo hasta 20 para que no se vea tan feo. Y lo que me da es esta función sinusoidal. Me da básicamente algo que es como seno de 2x. Entonces, lo que tenemos acá en verdad es un problema, y es un problema que es un poco abierto. Y es que esta función que hemos creado, esta función cuántica, no es muy general, son senos. Básicamente por eso que teníamos esa regla del desplazamiento paramétrico, es porque estas funciones son senos o composiciones de senos. Pero todo bien, porque si hacemos modelos más complicados, podemos sumar funciones que son senos y al final obtener funciones más y más complicadas que podrían aproximar lo que queremos. Pero de todas maneras, esta suma no es muy libre, que digamos, solo funcionaría para ciertos modelos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las debilidades que tenemos actualmente en el aprendizaje automático cuántico, es que no sabemos bien cómo alimentar los datos al modelo de tal manera que tengamos funciones que sean suficientemente generales para modelar todo lo que querramos. Las funciones que podemos modelar con circuitos cuánticos son bien especiales. Y existen bastantes maneras de alimentar esos datos. Yo les mostré una que era con puertas de rotación,
pero puedes hacerlo de distintas maneras y eso se llaman los embeddings. Otro problema es que en las funciones pérdida normalmente tenemos lo que se llaman mesetas estériles, que significa que esta función pérdida va a tener gradientes igual a 0 en lugares que no son los mínimos. Entonces ahí tenemos otro problema. Y esto no es un problema únicamente de los circuitos cuánticos, pero es un problema también en el machine learning normal, pero es un poco más un problema acá. Y lo que tienes que hacer es un poco investigar un poco más y ver cuáles son las estrategias que puedes utilizar para no tener estas mesetas estériles, como podría ser usar ciertos tipos de modelo o usar solo ciertos tipos de iniciación del estado cuántico. Ahí tenemos que ver varias cosas. Entonces, un poco vamos a ver qué es lo que depara el futuro. La pregunta que teníamos al inicio es si va a ser útil este Quantum Machine Learning o no para lo que querramos. Un poco se ve un poco desesperanzador que al final lo que hayamos obtenido es un seno de 2x. Después de todo ese modelo cuántico. Pero como les digo, podemos apilar más y tener modelos un poco más generales, pero todavía estamos un poco limitados. Lo primero que podemos hacer es, ok, para empezar que las computadoras cuánticas son buenas en modelar cierto tipo de funciones. Y las computadoras clásicos son buenos en otro tipo de funciones. Por ejemplo, las computadoras cuánticas no son muy buenas almacenando datos. Y no son muy buenas haciendo aritmética. Pueden hacer aritmética, pero es un poco complicado de hacer. Y los modelos cuánticos, su fortaleza es que hay ciertas funciones complicadas, muy complicadas, que los computadores clásicos no podrían modelar. Entonces, lo que podríamos hacer es usar las fortalezas de ambos para hacer un modelo híbrido que use los dos a la vez y cada uno haga en lo que mejor sabe hacer. Esto es lo que probablemente va a suceder en el futuro del corto mediano plazo con computación cuántica en general, es que vamos a hacer simplemente dispositivos híbridos en general. Y hay otro problema que es que Quantum Machine Learning todavía está en un estado súper primitivo. Por ejemplo, este chico dice, wow, encontré un caso en el que puedo probar que las computadoras cuánticas son mejores haciendo Machine Learning que las computadoras clásicas. Y acá hay un oso que dice Machine Learning clásico, que dice, y en cierta manera es cierto este meme, porque las funciones cuánticas pueden ser un poco complicadas, no sabemos qué tan útiles son, y incluso si así fuera, es bien difícil estudiar cuál es la mejor estrategia en Machine Learning para modelar ciertas cosas. A veces puede ser que un modelo que tú encuentres, mira, encontré un modelo de Machine Learning cuántico que es mejor que este modelo clásico. Pero hay miles de modelos clásicos y podría haber sido que si usabas otro, ese modelo clásico era mejor que tu modelo cuántico. Y no tienes tiempo para probarlos todos. Entonces, debemos ver si hay alguna manera de probar que en ciertos casos bien definidos, las computadoras cuánticas pueden ayudarnos a hacer Machine Learning clásico. Ahora, me estaban preguntando dónde aprender más. Uno de los lugares donde aprender más, la verdad para Deep Learning clásico no tengo algo mucho en mente como... Lamentablemente mi educación en Machine Learning clásico no fue muy estructurada, fue más bien haz cosas y aprende como puedas. Así que no tengo una fuente muy clara de dónde decirles, pero si quieren aprender la versión cuántica, y la verdad que aprender la versión cuántica les sirve también para aprender la versión clásica, pueden ver nuestras demos y tutoriales en PennyLane, y también pueden ver, hay un montón de tutoriales acá que ustedes pueden correr en su computadora y que les motivo a que lo hagan y que vayan a lo que más les interese, ¿no? Hay muchos temas.
Y otra manera en la que pueden aprender es, tenemos, desde hoy, hemos ya sacado para las inscripciones, para que las inscripciones estén abiertas, del Penny Lane Code Camp, que es para que ustedes puedan practicar sus habilidades escribiendo código en Penny Lane o aprendiendo a hacer código en Penny Lane. Y va a haber bastantes problemas de escribir código en Penny Lane que les van a dar puntos, y esos puntos, con esos puntos ustedes pueden ganar premios. Y estas inscripciones ya están abiertas desde hoy si ustedes van a este link. Les motivo, va a haber problemas para todo tipo de participantes, desde lo básico, pues, si recién están empezando y solo pueden hacer 1 o 2 problemas, pues muy bien. Yo creo que es una buenísima manera de empezar, pero si ya son más avanzados, si quieren de verdad darle toda la competencia, pues también bien. Acá Alberto, súper experto haciendo todos este tipo de challenges, y esperamos verlos y tómenlo como una experiencia de aprendizaje. Si no pueden ganar todavía, tómenlo como una experiencia de aprendizaje, y si pueden ganar, pues denle con todo. Tenemos algunas preguntas, Álvaro. Antes de que Miguel, nos tenemos otras aquí en el chat. ¿La teoría de tipos homotópica serviría para hacer un análisis de algoritmos y determinar si aplica Quantum Machine Learning o Machine Learning? No sé. La verdad no sé si ves alguna manera de hacer que eso funcione. El problema es que incluso dentro de Machine Learning tenemos ese teorema del no free lunch, ¿verdad? No hay almuerzo gratis. Que no sabes, o sea, es bien difícil incluso en Machine Learning clásico saber qué algoritmo es el mejor. Incluso depende de los datos que tienes. Entonces, de verdad no sé si hay alguna manera de hacer este análisis de complejidad con ese tipo de teorías. Sería interesante si quieres investigar sobre ello. Ni siquiera sé a quién dirigirte para ese tipo de pregunta. María sería la mejor persona, pero está con descanso por maternidad. Ok. Otra pregunta tenemos es, ¿qué tanto de física cuántica debo saber para Quantum Machine Learning si soy ingeniero de Machine Learning? Si eres ingeniero de Machine Learning. No mucho. Sí, la verdad es que uno no tiene que saber demasiado de cuántica para hacer Quantum Machine Learning. Básicamente, aprende a operar con qubits. Aprende qué es un qubit, cuáles son las operaciones que puedo aplicar en ese qubit y cómo funcionan los circuitos cuánticos. Y con eso yo creo que ya deberías tener la base. Cuántica es muy amplio y puede ser súper intimidante. Pero para hacer lo básico de Quantum Machine Learning, aprender a trabajar con qubits, con puertas, mediciones, y ya estamos. Ok, Miguel, ¿puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta? Sale. Oye, a mí lo que me queda duda es, ¿por qué Xanadu, por qué dijiste al principio que están apostando por Quantum Machine Learning? O sea, no vi la conexión de por qué su implementación fotónica va a ayudar a este problema. Ok. Xanadu tiene más, o sea, muchas personas lo ven como solo hardware, pero ojo que Xanadu no es solo nuestro hardware, ¿ok? Xanadu es el hardware y el software, nuestro software que es PennyLane. Tenemos 2 ramas. En nuestro software PennyLane es orientado a Quantum Machine Learning, a simulaciones con Quantum Machine Learning. Y lo que estamos tratando de hacer es optimizarlo para que los investigadores en Quantum Machine Learning puedan hacer simulaciones lo más rápido posible. Y también, así como otras áreas como información cuántica y Quantum Chemistry. Nuestro Borealis ciertamente no puede hacer nada. O sea, puede hacer ciertas cosas muy limitadas y puede hacer ciertas cosas muy limitadas en química cuántica también. Pero no en Machine Learning. Pero no hay que ver a Xanadu solo como Borealis.
es una compañía no solo de hardware, es una compañía de software también. Vale, Sí. ok, gracias. Antes de que pasemos por la pregunta de Andrés, aquí hay otros comentarios, que es, ¿en qué área se usa la computación cuántica de forma que otros métodos definitivamente no se pueden hacer? Bueno, química es uno de ellos. Modelar moléculas es sumamente difícil. Mientras más moléculas tengas, mientras más átomos tengas en conjunto, más difícil es modelarlas. Sabes que si tienes un 64 átomos juntos, un 64 átomos que pones juntos interactuando entre ellos, es imposible de modelarlo. Es imposible de modelarlo con todos los bits que existen en el mundo. Necesitas computadores cuánticos para hacerlo, que básicamente es utilizar átomos para modelar átomos, si quieres. Pero sí, de hecho la química, ciencia de materiales, tienes que usar computación cuántica para hacer simulaciones. Otras cosas, no, finanzas, sí, queremos usar cuántica para ello, pero no tienes por qué hacerlo. Machine Learning es uno de los casos también. Queremos usar cuántica para poder tratar más funciones, pero no tienes por qué usar cuántica para Machine Learning, al menos no todavía. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Creo que bueno, ¿qué tan bueno considera que es el método de bosques de decisión para resolver problemas en cuanto al Machine Learning? Bueno, de nuevo tengo que traer el teorema de no hay almuerzo gratis. No puedo dar una respuesta absoluta. Depende de tus datos, depende de qué quieras estudiar. Puede ser bueno para algunas cosas, malo para otras. Tendría que ser un problema. Todo esto es muy específico para el tipo de problema en el que estás tratando. Muchas gracias. Y ahora sí, Andrés Barba, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Qué tal? Álvaro, bueno, buenos días, para nosotros buenas tardes, saludos de Perú. Una consulta, ¿qué tan, comparativamente hablando, qué tanta ventaja tenemos con Quantum Machine Learning versus el Classic Machine Learning, independiente del meme, por cierto, ¿no? Hay un valor intrínseco por la computación cuántica en la velocidad, ¿no? Y la cantidad de procesos que puede estar, pero ¿realmente podríamos inclinarnos más por Quantum Machine Learning? Es una decisión porque estamos haciendo un experimento con un amigo que es experto en Machine Learning clásico. Yo lo estoy orillando a que aprenda Quantum Machine Learning, y tú estás haciendo su esfuerzo, todo, pero la pregunta de fondo es si vale la pena todo ese esfuerzo adicional, ¿no? Bueno, depende de qué es lo que quieras hacer, nuevamente. Machine Learning clásico cuántico ha demostrado una cierta ventaja para algunos casos de Machine Learning no supervisado. Ciertamente hay una ventaja demostrable, pero para supervisado hay una ventaja, pero que no es la ventaja que normalmente tienen los computadores cuánticos de orden exponencial en el número en el tiempo que se demoraría en aprender. Pero no, esta es una rama muy nueva, no hay una ventaja absoluta que hayamos demostrado con modelos cuánticos. Entonces, pueden hacerlo por interés, pero depende mucho de qué es lo que estén haciendo. Y saludos a... saludos, qué bueno tener un compatriota acá, porque yo también soy originalmente de Perú. Sí, gracias, Marín, por tu respuesta. Estamos aplicando un caso de uso con apoyo de un equipo de la India, ellos más expertos que nosotros, y creo que estamos haciendo nuestros pininos, estamos comenzando recién, pero muy atentos y agradecidos por tu presentación que nos ilustra de mejor manera. Gracias. Gracias por tu pregunta. Tenemos otra pregunta. Juan, si quieres, Monroy, si quieres activar tu micrófono, ¿no? ¿Me escuchas? Sí. Sí, gracias por la presentación. Sí, tenía una pregunta al expositor. ¿Qué tanto sabes sobre redes neuronales? La pregunta más como por el lado. Perdón, no te escucho muy bien.
Sí, ¿qué tanto sabes de redes neuronales? Porque tengo una pregunta, pues, como en esa área, la puedo hacer. O sea, sí. ¿Qué De tanto redes neuronales clásicas, cuánticas? ¿cuánticas? Sí. Es que estoy haciendo, tengo más o menos el problema. Una red neuronal, por ejemplo, coge un archivo TXT, por ejemplo, de una función exponencial, ¿cierto? Y la modela bien, ¿cierto? Y tengo otra red neuronal que, por ejemplo, coge una lorentziana y también la hace muy bien. Pero pues la idea es que la red neuronal uno meta, por ejemplo, aleatoriamente un archivo de una función gaussiana o una tipo lorentziana y ya mismo me clasifique o es esta función o no es esta función o ninguna de las dos, ¿sí? Entonces, como que individualmente lo hago muy bien. Yo le pregunté a alguien, me dio como una sugerencia, entonces de pronto, pues si tenías de pronto, como ya, digamos, logro empaquetar al final, digamos, como la estructura de la red. Individualmente lo hago muy bien, los parámetros corren muy bien, el parámetro de ambas funciones, pero ya al final como estructurar el algoritmo me ha costado un poquitico. No, no sabría decirte, es algo que tendría que hasta ver tu código, pero sí te digo que vayas al foro de Penny Lane, porque ahí hay gente que te va a querer responder de inmediato. A la gente le gusta mucho resolver ese tipo de problemas. Y puedes hasta poner foto con tu código y el problema que estás teniendo y ahí te vamos a poder ayudar con más paciencia. Ok, muchas gracias, Álvaro. Yo creo que no hay otra pregunta. Así que la dejamos hasta aquí. Muchas gracias por la presentación. Igual se nos podría apoyar después de... Ah, creo que tenemos otra pregunta. Sí, Sepra, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, no es tanto una pregunta, pero me llamó la atención. ¿Cómo se llama el foro que comentaba el presentador? Ok, le voy a poner el link acá. Gracias. Porque y es el foro para que puedan hacer sus preguntas sobre Penny Lane o sobre Machine Learning, Quantum Machine Learning. Hasta diría que pueden hacer sus preguntas en español porque Catalina es quien lee las preguntas ahí. Y sí, siéntanse libres de ponerle ahí. La que hizo posible este taller también. Entonces, si quieren, ya la dejamos hasta aquí. Antes de que acabemos, Álvaro, tendrán por parte de de Xanadu, comunidad, algo donde puedan conectar con el mismo, aparte del foro. No sé si Slack Bueno, o... del foro también tenemos el Slack público, canal de Slack público. Ay, no sé, porque la computadora no me está dejando entrar a Slack. A ver, voy a tratar de compartir el canal de Slack de Xanadu. No sé si es la dirección correcta, pero bueno, no me ha salido un link ahí. Pero creo que si copian eso en su explorador debería llevarlos. No veo dónde copiar el link. Debería